De ahí graba, de ahí. Porque de acá no se ve. Hay unos shocks que son más graves que los otros. En este texto francés de 1791 llamado El Tratado de Reflexión, o el Tratado de las Reflexiones, por ejemplo, nos decía el Tratado de las Reflexiones que ya habían estudiado los egipcios, ¿no? Randa II se había muerto, después de haber entrado en contacto con el polen de una flor. Y los egipcios describían eso como una muerte muy súbita que se ha instalado muy rápidamente y que le ha causado la muerte. Del francés Henry François Lebrun, en su texto El Tratado de las Reflexiones, le da un nombre a este cuadro clínico francés: shock, traducido como choque. Este infame shock, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Que tiene varios tipos de personalidad. Quiere decir que puede aparecer de forma muy súbita, como por ejemplo en el shock hemorrágico, ¿no? Que en cuestión de minutos, dependiendo el diámetro del vaso sanguíneo que se ha lesionado, aparece en 1 minuto o aparece en 2 minutos, causando disfunción celular sistémica en una unidad de tiempo bajísima. Esta momia, que ustedes están viendo acá, la que se ha realizado una tomografía, nos muestra, ignoren esto porque no se ha muerto de un traumatismo, esto solo se ha roto por la edad, nos está mostrando que este paciente había sufrido una lesión hemorrágica y que los egipcios se habían corregido con un tratamiento quirúrgico. Estaban respondiendo a un cuadro clínico altamente pálido producto de la pérdida de sangre, que era descrito como un shock hemorrágico. Posteriormente, ¿no? Aquí está Henry François Lebrun, que como ven, antes para ser médico tenías que ser todista, tenías que ser tus propios medicamentos, por lo que tenías que ser químico, tenías que ser veterinario, porque sabías que tenías que saber anatomía, fisiología de los animales, y luego de los humanos, tenías que saber de todo. Después se fueron dividiendo las carreras. Posteriormente, ¿no? Halsted notaba que durante los actos quirúrgicos, mientras más gente había, más probable era que se infectara el sitio quirúrgico. Y además notaba que cuando se operaba con las manos, los médicos en realidad se cagaban en las mismas infecciones, pero lo más probable era que, ¿qué cosa? Tenías que hacerte las manos con un químico que te quemaba mucho. En realidad, entonces Halsted, ¿qué es lo que hace? Agarra un par de llantas, los Michelin, bien famosos, los corta con esta forma y lo nombra guante quirúrgico. Pero aquí hay algo que se llama hallazgo incidental, que quiere decir, o serendipia, quiere decir que hay un hallazgo que no es el que estábamos buscando. El objetivo era no quemarse las manos, pero descubre que si desinfecta el guante con el guante, aunque haya 7 tipos, el riesgo de infección del sitio quirúrgico desapareció. Ya las manos están sucias, hay algo cochino en las manos. Y notaba que un cuadro clínico llamado shock séptico no aparecía en los pacientes en los que se operaba utilizando el guante quirúrgico. El shock séptico, o el shock en general, es determinado como un cuadro de gravedad extrema, de inicio súbito o insidioso. ¿Qué quiere decir súbito? Como la hemorragia, que la desviación mitocondrial se instala en cuestión de minutos a horas, es decir, entre 2 minutos hasta 4 horas, que es el inicio súbito del cuadro clínico, y el proceso insidioso, que es más propio, por ejemplo, de los procesos infecciosos, que el paciente primero tiene síndrome constitucional, que luego tiene fiebre, que luego tiene malestar, y a medida que va evolucionando el cuadro clínico, ¿qué quiere decir insidioso? Confuso, que no sabes cuál es la intención, cuál va a ser la evolución del cuadro clínico, eso es insidioso. ¿Cuál es la característica del shock? Hipoperfusión tisular. La hipoperfusión tisular puede ser de la macrovasculatura y de la microvasculatura, y es por eso que las hemos estudiado cuando pasaba fisiología. De la macrovasculatura, por ejemplo, está muy marcada cuando hay hemorragias francas. La pérdida hemática franca es un tipo de fracaso por hipoperfusión tisular macroscópico. Pero ¿cuál es microscópico, por ejemplo? ¿Y cuál el endotelio se dilata tanto que no hay flujo sanguíneo?
estoy describiendo una alergia, por ejemplo. Correcto, el shock anafiláctico. Vamos a ir viendo cuál es cuál. Caracterizado por signos y síntomas compatibles con fracaso circulatorio. Entonces aquí ya nos está diciendo cuál es el cuadro clínico. Nos está diciendo que nuestro paciente va a tener las extremidades muy frías o muy calientes, va a tener taquicardia o bradicardia, va a tener taquipnia o bradipnia. Me está diciendo cuál es el cuadro clínico, signos y síntomas de fracaso circulatorio. Es el proceso sintomático final de una variedad de trastornos y enfermedades mortales que anteceden la falla multiorgánica, porque está, por ejemplo, la cronología, ¿no? Infección local, neumonía, bacteremia, sepsis, shock séptico, falla multiorgánica, muerte. Esa es la cronología del shock séptico. En la hemorragia, clavan un puñal, hay hemorragia franca, pérdida hemática leve, grande, masiva, hipoperfusión tisular periférica, hipoperfusión tisular central, falla multiorgánica, muerte. Es decir, la cronología cambia porque los mecanismos cambian, pero el cuadro clínico siempre es el mismo, hipoperfusión masiva. Antecede la falla multiorgánica y consecuentemente la muerte del paciente. Es decir, el paciente que está con shock, no importa qué índole, basta con que se sigan descompensando sus vísceras para que se muera. La clasificación del shock son relativamente sencillas. El distributivo, obstructivo, cardiogénico. El distributivo es el más famoso de todos porque quiere decir que cuando yo estoy hablando de shock distributivo, como dice su nombre, para que nos pongamos a pensar, ¿no? Tengo mi vaso sanguíneo. ¿Cómo es el espacio entre el vaso sanguíneo y la célula? Intersticio. Tengo vasos sanguíneos, intestino y tengo células. Durante los shocks distributivos, que son los que ustedes están viendo aquí, la distribución de los líquidos es anormal. Se va líquido a donde no debería haber. Por lo tanto, por ejemplo, durante el shock anafiláctico, por ejemplo, hay una vasodilatación muy marcada. ¿Y cuál es la característica de los procesos inflamatorios? Que se abren las trabéculas del vaso sanguíneo y el líquido se va ¿a dónde? Al intersticio. Pero es tan masiva la pérdida de líquido del vascular al intersticio que ya no se puede garantizar el volumen plasmático efectivo. Por lo tanto, no se puede garantizar la llegada de oxígeno. Es ahí donde entran estas dos palabras con las que estaban sufriendo el otro día. Entrega de oxígeno, consumo de oxígeno. Estos dos términos son la clave de estos procesos. Durante el shock hemorrágico, por ejemplo, aquí tengo una cortadura y por lo tanto la sangre se sale aquí. Y por lo tanto los líquidos se salen aquí y esto se empieza a deshidratar. Hay una distribución anormal de líquido. El líquido que debería estar distribuido en el intracelular, en el intersticio, en el vascular, empiezan a ocupar espacios que no les corresponden. Eso es un shock distributivo. El shock anafiláctico, el shock séptico, que el shock séptico lo vamos a ver ahorita porque es complicadito, el shock neurogénico, pérdida de tono vasomotor, y el shock hemorrágico, ¿no? En el shock hemorrágico, por ejemplo, hay una dificultad en el proceso de clasificación, por ejemplo, porque el shock distributivo hemorrágico puede ser también no hemorrágico, o durante la anafilaxis hay pérdida de sangre hemática en el piso, así la sangre. No, pero sigue faltando líquido que se está acoplando a compartimentos que no le cortan. El siguiente es shock obstructivo embólico. El embólico es uno de los más complicados que ustedes van a enfrentar tanto académicamente como en la vida, en la práctica académica, en la práctica médica. Porque el obstructivo puede cursar con embolismo pulmonar, disminuyendo esto, la entrega de oxígeno, porque lógicamente, si está embolizado el pulmón, ¿pasa la sangre? Si no pasa la sangre recoge el oxígeno, por lo tanto, la entrega de oxígeno es la que disminuye. Sin embargo, por ejemplo, acá, como el intersticio está empezando a ganarse todo el volumen, ¿no? Empieza a ganarse todo el volumen,
El corazón como bomba puede garantizar la llegada de los líquidos, por lo tanto la entrega de oxígeno es adecuada. Sin embargo, la concentración de líquido anormal en el intersticio no permite la difusión de oxígeno, por lo tanto, ¿qué está alterado? El consumo de oxígeno. Y estos dos son los que nos van a hacer sufrir a medida que van determinando uno del otro. Por ejemplo, shock cardiogénico, distrés cardíaco. Quiere decir que el corazón como bomba no está funcionando. Yo agarro, respiro, hago difusión de oxígeno alveolar. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo? ¿Cuál de los dos está mal? Distribución. El corazón no funciona. ¿La entrega o el consumo? La entrega y el consumo. Porque si disminuye el consumo, disminuye la entrega. Complicado, ¿no? Vamos a ver más a profundidad. El shock anafiláctico es producto exclusivamente de reacciones alérgico-inmunitarias, con una respuesta vascular desmedida. Quiere decir que el vaso sanguíneo se dilata tanto que no puede garantizar una función. Fíjense, yo voy a hacer, aquí vamos a tener nuestro vaso sanguíneo anafiláctico que está ultradilatado. El proceso de la presión arterial en un vaso normal es que el vaso sanguíneo se encuentra con la superficie del endotelio vascular y se genera aquí presión. Sin embargo, si el corazón como bomba garantiza y a mitad de camino se pierde el impulso de la presión, el resto de los tejidos se encuentran hipoperfundidos. Ese es el mecanismo que se presenta en el shock anafiláctico. El shock séptico, pérdida del tono vascular mediada por toxinas bacterianas en abundancia en el torrente sanguíneo. Las causas de shock séptico, que representan el 72 al 84% de los shocks sépticos, están compuestas por enterobacterias. ¿Qué quiere decir enterobacterias? Gram negativos. Entero, que es el intestino, bacterias de las heces fecales. El mecanismo de shock séptico de las enterobacterias se basa en que las células se encuentran unidas así fuertemente a través de unas proteínas interespacios de celulares que se llaman uniones estrechas o gap junctions. El gap junction tiene un problema, sin embargo. La característica proteínica de la unión estrecha es fácilmente destruible por las toxinas de las bacterias. Entonces, cuando la bacteria está en la sangre, destruye. ¿Qué le pasa a este líquido? Se mete hasta aquí, hasta el fondo, y de ahí no hay cómo sacarlo. Por eso el shock séptico es tan difícil de contrarrestar, y por eso es que se llama shock séptico ¿cómo se llama esto cuando no responde a medicamentos? Refractario. Los shocks sépticos la mayor parte son peligrosos porque son refractarios. Porque tú le das epinefrina o tú le das adrenalina, el vaso sanguíneo se contrae, pero este líquido sigue ahí. No hay una forma en la que tú puedas sacarlo. Es por eso, por ejemplo, que van a ver en contraste, voy a decir, pero que mierda, si una vez pasan por una unidad de terapia intensiva, ¿no? Dios no quiera, van a ver que cuando el paciente está cruzando con shock séptico va a tener extrañamente diurético. Muy raro. Y es que el objetivo del diurético es secar tanto esto que no tenga más opciones de espacio intracelular que pasar el líquido al vascular y posteriormente librarte de él. De ahí viene la porción refractaria. ¿Cuál es el problema? Hay una bacteria que huele dulce, que es muy peligrosa. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de la E. coli, las toxinas atacan todos los tejidos con los que está en contacto. Mientras que la pseudomonas es particularmente peligrosa porque tiene su objetivo específico las uniones estrechas. La E. coli, por casualidad, las toxinas lesionan las uniones estrechas. La pseudomonas tiene por objetivo marcado la destrucción. Entonces, ¿cuál va a ser su característica? Ahí es donde entra el problema de la definición. Súbito o insidioso. Cuando es E. coli será insidioso. Pero una bacteria que tiene por objetivo esto aparecerá de forma. Entonces, por eso le preguntamos, ¿hace cuánto tiene este malestar?
El shock neurogénico es lesión de la médula espinal con pérdida del tono vasomotor. Fíjense, si yo dibujo aquí una neurona que controla cuánto se contrae y cuánto se dilata un vaso sanguíneo, si la médula espinal es la que está controlando esta neurona, si yo secciono la médula, pierdo el tono vasomotor. Si pierdo el tono vasomotor, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve insensible a los cambios vasculares, por lo tanto no puede garantizar ¿qué cosa? El flujo. Si no puede garantizar el flujo, ¿qué no puede garantizar? La entrega. Si no puede garantizar la entrega, no puede garantizar el complicado. Por eso, por ejemplo, que el paciente cuando tiene trauma raquimedular, igual le evaluamos la oxigenación, no es por gusto y gana. Porque si el trauma raquimedular, por ejemplo, está comprometiendo vasos sanguíneos gigantescos, como por ejemplo la aorta, es decir, trauma raquimedular cervical, mi paciente muy probablemente va a morir. Porque no hay medicamento que pueda regenerar la unión medular. Por lo tanto, no hay medicamento que pueda regenerar las neuronas que están dando el tono vasomotor. Por lo tanto, los pacientes que están en postración son deformes. Porque sus vasos sanguíneos no irrigan de la misma forma a todo su cuerpo, entonces son deformes. Tienen segmentos hipertróficos y otros que son hipotróficos y otros que hay que amputar, que son necróticos. Es como son sus cuerpos, así los deben haber visto. Eso es por esto. El shock hemorrágico es reducción del volumen sanguíneo circulante y disminución del volumen sistólico. Solo se reduce el volumen sistólico. ¿Cómo en qué enfermedad? Vamos a ver. ¿Qué enfermedad súbita conocen que lesione la capacidad contráctil del corazón? Infarto agudo de miocardio. ¿Y uno insidioso? ¿Pero qué es esto, pues? Correcto. Ambos, este por ejemplo, tiene una tendencia a la reagudización. Se reagudiza, ¿y qué es lo que pasa? Anatomía patológica. A ver. Vamos a ver. ¿No? Aquí tenemos nuestros ventrículos. El ventrículo, si yo lo veo, por ejemplo, de cerca, veo que es así. Así. Tiene una particularidad que se llama inotropía, que dice que es dependiente de la ley de Frank-Starling, que nos dice que la máxima elongación de la fibra miocárdica determina el volumen. ¿No ve? Quiere decir que la fibra, mientras más se alargue, más fuerte se contrae. Y al contraerse más fuerte, ¿qué es lo que más sale? Sale más sangre. Sin embargo, si súbitamente, se muere este segmento, su capacidad de elongación desaparece. Por lo tanto, su contracción, su capacidad contráctil disminuye. Y con él, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un volumen telediastólico final, que es el volumen de sangre al final de la diástole, telediastólico, que es mucha sangre. Son aproximadamente 90 ml, hasta 110 puede llegar. Entonces, después hay una contracción, se sale la sangre, tenemos un volumen telesistólico final, que es el volumen de sangre que se queda en el corazón, que son aproximadamente 7 a 10 ml, que nos da el volumen latido al final, que son aproximadamente 70 ml. Entonces nos está diciendo, ¿y por qué se queda una porción de sangre aquí? Porque hay una fuerza opuesta que se llama resistencia vascular sistémica, ¿no ve, fisiólogos? La resistencia vascular sistémica se está oponiendo a que salga esta sangre. Sin embargo, el corazón es tan fuerte que se contrae y le gana. Pero como hay un grado de resistencia, hay un grado de volumen que se queda. Ese pequeño volumen que se queda, producto de la resistencia vascular sistémica, se llama volumen telesistólico final, es decir, volumen de sangre que queda en el ventrículo después de la a diferencia de la diastólica, que es mucho, porque el corazón está relajado, por ende se está llenando. Entonces, justo antes de pasar a la sístole, tenemos aproximadamente 90 ml. Si esto se infarta, ¿cuál aumenta? ¿El distólico final o el sistólico final? El sistólico final. Entonces, hay un aumento de sangre dentro del ventrículo. Si la sangre está en el ventrículo, está en la circulación periférica. Por lo tanto, ¿qué está comprometiéndose? La entrega de oxígeno. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva
Vive cansado porque vive con esto disminuido de forma crónica. Y si yo le hago hacer ejercicio extenuante, como los Simpson han visto, ¿por qué le estás haciendo hacer ese programa? Porque ha visto un alien. ¿Han visto ese episodio? Que Homero cree que ha visto un alienígena, le están haciendo hacer ejercicio y dice, ¿por qué es esa prueba? Porque no le vendría mal ejercicio, que no tiene nada que ver con el alienígena, ¿no ves? Es justamente lo que sucede en este segmento. Tú lo expones al paciente a ejercicio físico muy súbito, su volumen telesistólico final no va a ser suficiente para garantizar ¿qué cosas? La entrega de oxígeno. Pero resulta que si yo dibujo aquí la aorta, lo así, ¿cuál es la primera rama de la aorta? La primera rama de la aorta. Las coronarias. Las coronarias son la primera rama de la aorta. Entonces, ¿cuál es el primer órgano que va a sufrir? El corazón. Cardíaca congestiva. ¿Qué se empieza a congestionar aquí? La sangre. Entonces, la exacerbación del cuadro clínico determina la aparición de este cuadro. Cuando el cuadro clínico es muy exacerbado, se llama shock cardíaco. El shock obstructivo, deterioro del flujo circulatorio a tejidos clave o que fuerce la disfunción orgánica. Como por ejemplo, si esto se infarta por un émbolo, ¿qué genera? Un shock mixto. Tiene un émbolo, es decir, tiene un shock obstructivo que ha generado un shock cardio. Entonces quiere decir que yo tengo que preparar mucho mi cerebro para hacer tratamiento de dos cuadros clínicos. Uno embólico y uno cardiovascular. Porque si yo le doy adrenalina a esto, lo único que voy a hacer es reventar ese vaso sanguíneo que está subiendo. Por lo tanto, yo tengo que tomar a colación muy detenidamente cuál va a ser el tratamiento. ¿Cuál será primero el tratamiento? ¿Cardíaco o embólico? Embólico. Lógico. Pero, ¿cuál es la etiología del émbolo? Si mi paciente se ha roto su dedo hace 2 semanas, ¿cuál será? Lógico. Eso es razonamiento clínico. Émbolo graso. Si mi paciente ha tenido sexo oral hace 2 horas, ¿cuál será? ¿No sabían que el sexo oral produce émbolo? Sí, por si acaso. Vayan ¿no? Se van a sorprender. Resulta que si yo hago sexo oral se forma una cosita así, se llama burbuja de aire. ¿Ya ven por qué el sexo es para adultos? Es peligroso. Ok. Entonces, aquí están las generalidades del shock. Shock, entonces, ¿qué es en sí mismo? ¿Es un cuadro clínico de severidad? Sí, pero más que un cuadro clínico de severidad, es un estado de hipoperfusión tisular que lleva a los tejidos al metabolismo anaerobio, generando disfunción celular que conlleva a la falla multiorgánica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que saber todos los tejidos, de todos los sistemas, de toda la entrega, de todo el consumo. Quiere decir que tengo que tener conocimientos muy amplios de fisiología humana. Se activa el sistema de estrés, el sistema nervioso simpático, que conlleva la taquicardia, y el eje adrenal al cortisol, porque si mi tejido no está con oxígeno, nuestro sistema metabólico compensa la carencia de oxígeno con azúcar, glucosa, que solo puede sacarse del cortisol. La presión arterial, que es la fuerza que se ejerce la sangre contra las paredes arteriales en el circuito vascular, nos determina, por ejemplo, que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. La presión arterial, gasto cardíaco, dependiente del volumen latido. ¿Por qué? Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Cómo yo determino el volumen sistólico, señores? ¿Hay fórmula para eso? No. Solo existen 2 formas. Invasiva, no invasiva. ¿La invasiva cuál es? Es una maquinita que te ponen que se llama así. ¿Conocen esto? Swan Gas. También se llama CBC, catéter. Entonces mirar hacia allá, sobre la vena yugular, y de la vena yugular el catéter. Hasta que llegue a dónde? A la auricular derecha. Desde la aurícula pasas un poquito más. Cuando se contrae el corazón así, genera un volumen que es detectado por la punta del catéter. Y ahí determina el volumen sistólico. Eso es invasivo.
Ahora vivimos en la era de la tecnología, sin embargo. Hay una máquina que emite, ¿no?, ondas, que se llama ecógrafo, que tú le pones ahí, que puede calcular el volumen sistólico con su contracción. Su profesor, mi profesor, que es ahora expuesto un profesor, el doctor Patricio Gutiérrez, es el único intensivista capacitado en Bolivia para hacer ecografía de esta índole, de volumen sistólico. Entonces, una vez que yo he hecho ese estudio, me va a dar, digamos, 70 ml. 70 ml por, digamos, 90 me va a dar mi gasto cardíaco. Y aquí tengo el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Cómo calculo la resistencia vascular periférica? Con lo mismo. Me determina la presión arterial. Mucho lío, ¿no ven? ¿No será más fácil agarrar una máquina ahí y calcular la presión arterial? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque cuando yo tengo la presión arterial, ¿qué es lo que tengo? Me está diciendo cuánto gasto cardíaco, cuánta resistencia, cuánto volumen y cuánta frecuencia. Solo la medida de la presión arterial me está diciendo cómo están funcionando todos estos sistemas. Si la presión arterial está baja, uno está en disfunción. Yo puedo, como si fuera raciocinio, yo puedo discernir cuál es en base al cuadro clínico. Aquí está. Si mi paciente viene así todo hinchado, así, ¿qué ha pasado? Ay, es que me ha mordido una ardilla. Puedo darme cuenta que es anafiláctico. Si viene con un puñal, ¿será anafiláctico? No. Igual, todos merecen su toma de presión arterial. ¿Listo? Muy bien. La falla multiorgánica, sin embargo, es sistémica. Hay 3 órganos que se llaman órganos nobles, que son el Corazón, riñón. ¿cuál es el más importante? ¿Ver? Correcto. Y cerebro. Cerebro, corazón y pulmones en ese orden. Van en ese orden porque la característica parenquimatosa de estos tejidos, excepto del cardíaco, los hace indispensables. Porque las lesiones de cualquiera de los anteriores son en un 97% irreversibles. Además de que gozan de ciertas particularidades que otros órganos no gozan. El cerebro, por ejemplo, tiene una particularidad que hemos visto la semana pasada que el resto de los tejidos no tiene. ¿Cuál es? ¿Qué no tiene? No tiene esfínter precapilar. Sus vasos sanguíneos no tienen esfínteres precapilares. Por lo tanto, si por ejemplo el intestino, durante un shock séptico, el intestino se cierra así sus esfínteres, ya no le llega tejido al intestino, por lo tanto hay disrupción orgánica intestinal. Ya no le llega al hígado, ya no le llega a los músculos y el paciente está ahí todo entumecido, pero sigue consciente. ¿Por qué? Porque todo el gasto cardíaco, todo el volumen latido está dirigiéndose a los tejidos que no tienen esfínter precapilar, porque no hay un sistema que les diga que se cierren y que ya no reciban vasos sanguíneos. Esa es una medida compensatoria que garantiza que haya entrega de oxígeno y consumo de oxígeno de los tejidos nobles. El pulmón es indispensable porque es el que va a garantizar el proceso de difusión de oxígeno, la FiO2. Y los demás son los que empiezan a sufrir más. ¿Qué es lo que sucede cuando ya se está instalando, sin embargo, el cuadro clínico? 1. Presión arterial baja. ¿Por qué? Por esto. 2. Disminución del Glasgow. Porque no se olviden, el Glasgow nos está midiendo algo. ¿Cuántas son las medidas del Glasgow? Que a veces saben, a veces no, cuando se evalúa. ¿Cuáles son? ¿Ocular? ¿Qué está evaluando la respuesta ocular? El tallo cerebral. La respuesta verbal, la corteza cerebral. ¿Y la muscular? La médula espinal. El Glasgow no se inventó por casualidad, porque yo quiero. No. Cada uno está evaluando un segmento de esto. Tallo, corteza. Tallo, corteza y médula. ¿Por qué el tallo primero? Porque ahí está el centro de la vida, cardiorrespiratorio. Eso no funciona, eso es bye bye. Ni con ventilador. Bueno, con ventilador tal vez lo puedes mantener vivo, pero si no puedes respirar, lo que estás manteniendo vivo es un saco de órganos. Porque la persona ya no está. Se llama vegetal. La frecuencia respiratoria aumenta para compensar estas alteraciones, obviamente, es el único que aumenta. Hay ictericia por la disfunción hepática, pero aquí vamos, hemos dejado en el pasado a la clase de hepatopatía, la que hemos visto que hay ictericia de 2 tipos. Hay una ictericia
por captación y hay ictericia por liberación. Que cuando hay injuria hepática directa, se libera porque el hepatocito ha muerto y libera sus sustancias a la circulación. En cambio, ¿esta cuál será? ¿Sí? Captación. Captación. No se olviden nunca. Estos son muy malas noticias, por si acaso. ¿Saben por qué? ¿Qué querrá decir? ¿Qué de malo tendrá esta ictericia? ¿Qué nos estará diciendo sobre este órgano? Razonamiento. Baja ya en la población. Ok, que este órgano está funcionando así. Ok, ¿qué? No. Por lo tanto, si yo le doy medicamentos, ¿será muy peligroso darle? Lo cual querrá decir que yo le tengo que dar la medicación en dosis hepáticas. Las dosis hepáticas serán útiles en mi paciente que está con shock. No. No. Entonces tenemos un problema. Se llama riesgo-beneficio. Ante la amenaza de que yo le genere una lesión hepática permanente versus que muera, riesgo-beneficio. ¿No? Ahí es donde entra la responsabilidad ética. Tengo que hacer toma de decisiones. Los familiares no van a poder decidir. Van a tener miedo. Y el miedo es un pésimo consejero. Entonces, esta toma de decisiones no se hace preguntando al familiar. Se llama tratamiento empírico. Pero está mal aquí. Tiene shock séptico. ¿Le voy a dar antibióticos? ¿Tiene shock séptico e insuficiencia hepática? Por supuesto que sí. Las bacterias han causado el cuadro clínico en primer lugar. Aunque le lesione el hígado y no pueda volver a tomar acitromicina el resto de su vida, no importa. Va a tener un resto de vida para tener. ¿Se dan cuenta? ¿Han llevado la clase de ética médica? Ahí es donde nace eso. Porque como el familiar no piensa porque tiene miedo o porque tiene susto, no le puedes consultar. No se puede. Una vez que se ha estabilizado el paciente, puedes consultar. Dependiendo del estado general de nuestro paciente. Si es un vegetal, ¿para qué? Puedes consultar cómo lo puedes desenchufar. Plaquetas, ¿por qué hay disminución de las plaquetas? Si hay disfunción hepática, hay disfunción de las proteínas de coagulación, que son un factor, como dice su nombre, de agregación, son dependientes del proceso plaquetario, porque las plaquetas en realidad no son células, ¿qué son? ¿Son restos de qué? Del megacariota, que tiene una preferencia por las proteínas, que por si acaso la plaqueta tiene su segundo nombre. ¿Saben cuál es? CD38, cúmulo de diferenciación 38. Que tenga un cúmulo de diferenciación quiere decir que tiene afinidad por unas proteínas por encima de otras. ¿Qué proteínas serán? De coagulación. Y las de coagulación son dependientes de que esté bien este órgano. Entonces, y el gasto urinario, ¿no? Disminuye. Lo cual me hace recuerdo que tenían que leer la diferencia entre las escalas del fracaso. Aquí, Acute Kidney Injury Test, o red de evaluación de fracaso renal agudo, que toma dos consideraciones. La primera, creatinina plasmática, y el segundo, GU, gasto urinario. El gasto urinario se va a dividir en dos: oliguria y anuria. Todos esos en 12 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la característica primordial del shock? Disminución de la presión arterial. La presión arterial disminuye por toda una serie de motivos que hemos explicado anteriormente. Fíjense, acá está. El anafiláctico, porque la vasodilatación, producto de la respuesta inmunogénica, es desmedida. ¿Producto de qué cosa? ¿Qué secreta el mastocito? Histamina. Esta es una vasculopatía histaminérgica. Séptico, destrucción de los vasos, destrucción de las uniones estrechas que generan pérdida de líquido. Si hay pérdida de líquido, no se genera ¿qué cosa? Fuerza. Si no se genera fuerza, no se genera presión. Neurogénico, se pierde el tono vasomotor, el vaso se vuelve irregular. Este fenómeno de fuerza que quiere chocar al vaso sanguíneo ya no puede
No se genera fuerza, no se genera hemorrágico, obviamente. Si no hay sangre, no hay presión. Embólico, si no hay sangre, no hay presión. Cardiogénico, sin inotropismo, no hay volumen peristólico final. Sin volumen peristólico final, no hay sangre. Sin sangre, no hay flujo. Sin flujo, no hay presión. Por eso tomamos la presión, muchachos. Entonces, disminuye la presión arterial. Y sin embargo, ¿qué es lo que se desencadena? Mecanismos compensatorios al shock. Los mecanismos compensatorios dependen de cuál víscera. Ustedes ven estas vísceras, todas y cada una de estas tiene un sistema compensatorio. ¿Listo? ¿Cuál es la circunstancia? La diferencia, y es la que nosotros vemos aquí en la clasificación, está determinado por los mecanismos fisiopatológicos. El shock cardiogénico, hay disminución franca de la presión arterial por disminución franca del volumen latido del gasto cardíaco. No hay medida, es un shock directo. Los distributivos, sin embargo, no son shocks directos. Se empiezan a desencadenar una serie de mecanismos patológicos que van arruinando el sistema vascular, luego el intersticial y luego el celular, y recién se genera la disminución de la presión arterial. ¿Cuáles las circunstancias, sin embargo? Lo que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, son los mediadores determinantes de los cambios vasculares que generan la disminución de la presión arterial. ¿Listo? Aquí les estoy dejando este cuadro que nos está mostrando por qué la hipoxia, es decir, la disminución de la presión arterial quiere decir que ya no hay un volumen latido efectivo, lo cual quiere decir que disminuye la presión de perfusión de los tejidos. Si no hay perfusión, hay hipoxia. Y cuando se instala la hipoxia, ¿qué es lo que sucede? Respiración anaeróbica. ¿Por qué hay respiración anaeróbica en la mitocondria? Porque la respiración anaerobia ha sido comprometida por los mecanismos que acabamos de aprender. ¿Y qué es lo que se ve alterado? ¡Pum! ¿Qué es esto? Chilado. Cuando esto no es viable, la respiración anaeróbica empieza aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es NAD? Nicotamina de glúcido hidrogenado. ¿No ven? Este pequeño muchacho va a generar una degradación que se llama curva de disociación de la hemoglobina. Pero vamos a ver cómo afecta esto. Vamos a la ley de balance de masa. La ley de balance de masa nos indica que nosotros tenemos que tener un ingreso positivo y un ingreso negativo. El ingreso positivo tiene que garantizar que haya líquido de ingreso lo suficientemente, la cantidad suficiente para que se mantengan las funciones celulares, y un ingreso negativo que garantice la salida de las sustancias exógenas, es decir, de las sustancias residuales, a misma medida en la que no se genera una lesión celular. Porque cuando perdemos agua que incurre en la lesión celular, eso se llama deshidratación. ¿No ven? Porque cuando ustedes me insisten y pierden el sueño diciéndome que la deshidratación es la pérdida de agua y electrolitos, los seres humanos, con sentarnos nada más, perdemos agua y electrolitos. Al caminar, perdemos agua y electrolitos. Nos estamos deshidratando constantemente. La diferencia está en que no está incurriendo en injuria celular. A diferencia de esto, por eso la deshidratación se divide en clínica y deshidratación laboratorial. ¿Listo? La distribución básica de los líquidos nos dice que tenemos líquido intracelular, intersticial y de flujo plasmático. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay para todos los gustos, los que entienden compartimentos y los que entienden dibujitos. Para los que entienden dibujitos, tienen los mismos colores, entonces no hay pierde. Fíjense, las células están todas suspendidas en este medio que se llama líquido intersticial. El flujo plasmático, que corresponde a la sangre, ¿no? Que el 50% redondo es sangre, y el líquido intracelular. El intracelular, vascular, intersticial, el transcelular, que corresponde al linfático o al que se genera en el intercambio. Fíjense, el intracelular es gigantesco porque solo en la mano de ustedes hay cientos de miles de millones de células. De esas cientos de miles de millones de células, la más microscópica que se les puede ocurrir tiene una pizca de agua dentro. Ahora, ¿cuántas de miles de células con pizcas de agua se vuelven miles de cientos de miles de pequeñas concentraciones de agua? Es por eso que el intracelular es más grande. El extracelular se divide en dos, este y este, vascular, intersticial. Lo cual nos lleva, por ejemplo, a determinar cómo se van dividiendo los líquidos. Fíjense acá, paciente masculino de 70 kilogramos. Si tengo un paciente masculino de 70 kilogramos, sabiendo que el 60% de su cuerpo es agua,
¿Cuántos litros son? 42 litros. Pero yo, ¿cómo sé eso? Con la fórmula del agua corporal total, que me dice que 0,6 percentil, ¿no es verdad? ¿Cuál es el percentil de 6? Puta Marta, ¿cuál es el percentil de 6? Ah, ya. Percentil como el porcentaje, ese es 6. Si nosotros tenemos que adecuarlo, sin embargo, a superficie corporal, el percentil, ¿cuál es? 0, por lo tanto, agua corporal total es 0,6 por peso. El líquido intracelular, 0,4 por peso. Líquido intracelular. Líquido extracelular, 0,2 por peso. Fíjense cómo está compuesto esto. Fíjense, 0,4 más 0,2. Tenemos el total, la diferenciación y el total interno y externo. ¿Listo? Estas fórmulas todavía. Lo cual nos dice que tenemos entonces, de acuerdo a la ley de balance de masa, que nos dice que tenemos un ingreso positivo y un ingreso negativo. ¿Por qué se llama ingreso positivo e ingreso negativo? Aquí está ingreso positivo, ingreso negativo. Intake, output. En el intake, la ganancia, nosotros tomamos agua, llega hasta el estómago, del estómago es absorbido por difusión simple hacia el torrente sanguíneo. Aquí está, torrente sanguíneo intravascular. Del torrente sanguíneo entra al tejido intersticial y al intracelular y luego vuelve a entrar, no a salir, porque no ha salido del cuerpo, solo hay una salida y es esta. Por lo tanto, vuelve a entrar, hace un ingreso para salir, es un ingreso negativo. Hay un ingreso positivo y hay un ingreso negativo que se pierde ¿por dónde? Riñones, pulmones, pulmones, ¿no? Heces, sudor y la piel. Eso corresponde al ingreso positivo. ¿Cuál es el problema? Cuando yo estoy cursando con un shock séptico, yo puedo esperar que toditos, excepto los pulmones, entren en disfunción. ¿Y por qué entrar en disfunción? Porque quiero retener la mayor cantidad de líquido posible para mantener un proceso que se llama ley de Poiseuille, donde el flujo es directamente proporcional al radio, inversamente proporcional a la longitud. Entonces dejo de sudar, dejo de orinar, dejo de ir al baño. ¿Por qué? Porque con nuestros procesos generan pérdida de líquidos. ¿Cuál va a ser la característica del paciente entonces? Va a tener taquicardia, bradimia, bradicardia, etcétera, etcétera, con piel seca, con oliguria o anuria, ¿y con qué más? Anorexia o hiporexia. No va a querer comer. Porque como no hay flujo sanguíneo al intestino, no hay activación de los péptidos similares a insulina, ni activación de la grelina, ni de la leptina, el paciente nunca tiene hambre. Lo cual es muy malas noticias por si acaso. Si ustedes tienen una mascota, les voy a dar una cosa para que puedan prepararse mentalmente. Si ustedes tienen mascota, el momento que su mascota ya no quiera comer, quiere decir que se está acercando a su final. Por si acaso. Un momento perfecto para que aquí hagan lo que hace la gente grande, que es prepararse mentalmente para enfrentar la circunstancia difícil. Lo mismo sucede con los humanos. Cuando ya empiezan a rechazar la comida los viejitos o los niños, diagnósticos como, qué sé yo, síndromes mieloproliferativos, se está acercando a su final. Las glicemias bajas, altas, bajas y altas, así que son totalmente desreguladas, están anunciando la muerte. Disfunción metabólica, quiere decir. Y de eso no se regresa. No le puedes dar insulina para que capte, o sea, no puedes hacer nada. Sus células ya están rindiéndose, por si acaso. ¿Listo? Siguiente. Vamos al abordaje renal. Lógicamente, si no tenemos presión arterial, disminuye la presión de perfusión renal. Si disminuye la presión de perfusión renal, ¿qué es lo que sucede? Fíjense aquí. Nosotros lo que estamos viendo es el lumen capilar. Sin embargo, ahora asumimos que este capilar es este. Se ha producido un cuadro clínico en el que antes del riñón se ha generado una distribución anormal de los líquidos. Y esta distribución anormal de los líquidos ha disminuido el flujo sanguíneo al riñón. Por lo tanto, ¿qué va a disminuir? La filtración. Correcto. Cuando nosotros vemos la cápsula de Bowman, vemos que hay una presión que está a favor de la filtración glomerular y dos presiones que están en contra. La presión a favor, fíjense la flecha por favor, la presión que está a favor es la presión
¿quiénes te están dando la presión hidrostática? Sodio, la glucosa, la urea, el nitrógeno ureico sérico. Fácil. Sin embargo, ¿esas sustancias en qué se encuentran? En la sangre. Por lo tanto, estas sustancias que están ejerciendo la presión, que están a favor de la filtración, no llegan. El riñón se ve superado por las dos otras presiones que están en contra, que son la presión oncótica y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Porque esto es una célula y la concentración de proteínas dentro de las células es muy alta. Por lo tanto, hay una disminución de esto que se llama filtración neta. ¿Qué quiere decir que disminuye la filtración neta? Que filtra un poquito, pero no lo suficiente para generar orina. Eso es disminución de la filtración neta. Porque si nos fijamos, por ejemplo, presión hidrostática de Bowman, presión oncótica, suman 30 más 15. Presión hidrostática 55, ¿cuál es más alta? 55. Como saben, las presiones hidrostáticas versus las presiones de las proteínas se inhiben unas a las otras, gana la hidrostática, por lo que se genera un índice de filtración, por eso es que se llama la palabra índice de filtración, por si acaso. Lo que ustedes están viendo aquí es la relación neta, en la que nos dice que la presión hidrostática capilar menos la presión oncótica capilar menos la presión hidrostática intersticial menos la presión oncótica capilar intersticial se van diferenciando. ¿Y cuál es el resultado neto? ¿Cuánto dice ahí? Sí. Por lo tanto, ¿hay gradiente para que se salga el líquido del intersticio? ¿Sí, cero? No. ¿Hay gradiente para que el del intersticio se vaya al espacio vascular? No. Esa es la maravilla de las presiones hidrostáticas, la presión hidrostática kappa. Entonces, evaluaremos nuestra fórmula para entender. Entonces tenemos presión hidrostática capilar, menos presión oncótica capilar, menos presión hidrostática intersticial, menos presión oncótica intersticial. Quiere decir la glucosa y todas las sustancias, se resta la presión oncótica, es decir, la presión de las proteínas dentro del vaso sanguíneo, es decir, aquí adentro. Entonces se inhiben unas a las otras. Menos presión hidrostática intersticial, la presión que está ejerciendo el sodio, la glucosa y todas las demás en el intersticio, menos la presión oncótica intersticial, la presión de las proteínas que están acá. Entonces uno se inhibe con el otro, se inhibe, resta. ¿Y cuál es el resultado de las presiones? ¿Es decir que las presiones están igualadas? Sí, por lo tanto, el líquido se sale de aquí a aquí afuera. Sin embargo, si hay un cuadro clínico como por ejemplo shock anafiláctico, sí sucede. Se llama disrupción vascular. Aquí está. Aquí hay una pregunta, por ejemplo, que no se sorprendan de encontrar en su examen, por ejemplo. Solo hay un shock que genera vasodilatación de ambas arteriolas, tanto la aferente como la eferente. ¿Cuál será? Por lógica. Lógico. Es el único que genera disrupción celular total. Todos los órganos se van a la mierda en el shock séptico. Mientras que, por ejemplo, en el shock anafiláctico hay prioridad sobre algunos tejidos por encima de los otros. ¿Cuáles serán? El gastrointestinal, el pulmonar. En contraste, por ejemplo, con el shock cardiogénico, que ¿cuál órgano será? El shock séptico es tan peligroso porque hace esto, esta destrucción de las uniones estrechas, las hace a todos los tejidos. Y si las hace a todos los tejidos, incluyendo el cerebro, mi paciente va entrando en sopor, luego coma y se muere. ¿Por eso es tan peligroso? Creo que está lloviendo. No. Bueno, Mierda, no te las buenas noticias es que se limpia el aire. Entonces, Déjate para agua. limpia el aire. Otra parte. ¿Han escuchado de esta palabra alguna vez? Maldita sea. Petricor. ¿No saben qué es el petricor? No. Cuando llueve, ¿no? Llega el agua hacia las bacterias y las bacterias liberan sus enzimas por el agua. Y cuando abres la ventana cuando llueve, huele a petricor. Precipitación de las bacterias que están en el suelo y se han hidratado. Algunos dicen, el olor a fresco, ¿no ves? Ciencia. Olor a bacteria. Y ustedes dirán, ay doctor, este es un detallazo.
Si yo estoy alérgico, ¡ay, fresco! Porque todas las cosas empiezan a precipitar en las plantas, toditas empiezan a funcionar, toditas al mismo tiempo. Y todas las abejas empiezan a resguardar, todos los animales desaparecen. Porque la lluvia es para las plantas y algunos seres humanos. Tenme paciencia, tenme paciencia. Todavía no hemos llegado. Todavía estamos en el riñón. Pero excelente. Eso es lo que quiero. Deducción. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces, lógicamente, fíjense, tenemos una disminución de la presión arterial. Una disminución de la presión arterial conlleva una disminución de la presión de perfusión renal. Y aquí hay una organela que va a intentar aumentar la presión, que se llama... A ver, ¿cómo está compuesto esto? Diferente y diferente. ¿Qué le sigue? ¿Qué le sigue? Cápsula de Bowman. ¿Y a qué más? Mácula densa. Y en la mácula densa están las células mesangiales. ¿Y qué secretan las células mesangiales? ¿Les suena familiar este nombre? No secretan aldosterona, pero ¿qué sí secretan? ¿No secretarán renina? Que luego estimulará el hígado para que libere. Y queda como resultado final la liberación de... Este sistema, muchachos, es el sistema compensador renal y cardiovascular del shock. Este, muchachos, es la razón por la que el shock puede ser insidioso. Por lo cual hay un periodo de tiempo en el que el paciente está bien, aunque está así con su foco séptico neumónico de mierda, pero por alguna razón no se muere. Y es esto. El eje renal. Les dejo de regalo esta escala de la aldosterona, que es de lo mejor que yo he visto en mi vida. De lo mejorcito. Fíjense, origen, corteza adrenal. Naturaleza química. Quiere decir que es una hormona a base de colesterol. Quiere decir que necesita una proteína transportadora, no se disuelve en agua. Biosíntesis, hecho a, es decir, no expulsante. Transporte en la circulación, 50-70 unidas a proteínas plasmáticas. Quiere decir que si yo tengo hipoproteinemia, voy a ser hipotenso. Vida media. Factores que determinan su liberación. Disminución de la o hipercalemia. Y bueno, péptido natriúrico cerebral o cardíaco. Bueno, eso está total. Células diana. Túbulo colector. Receptor. Receptor mineralocorticoides citosólico. Es decir, necesito un receptor. ¿Necesito un receptor? No, como es de colesterol y la membrana plasmática también está hecha de colesterol, se entra por difusión simple. Sin embargo, ¿de qué está hecho el núcleo celular? De aminoácidos. Entonces sí necesito un receptor citosólico que le permite interactuar con el núcleo celular. Acción en los tejidos. Aumenta la reabsorción de y la secreción de. Y bueno, acciones a nivel molecular, que es la activación del ENAC, que son las proteínas de estereoespecificidad que absorben el sol. Miren qué bueno esto esquema. Esto es de un libro de fisiología que no me acuerdo. Así que ahí está. Y bueno, les dejo el eje renina angiotensina, la Silverthorne. Silverthorne. El eje renina angiotensina, aquí está, ¿no? En su totalidad, pero fíjense, entonces, quiero que rescaten esto, fíjense. Vida media de la aldosterona. Ahí hay 15 minutos. Vida media de la angiotensina. 10 a 20 minutos. ¿Cuánto mi tiempo mi paciente va a estar compensado si tiene shock? 15 más 20. Listo. Listo, listo, listo. Mi paciente ha agotado todas sus formas de sobrevivir. Requiere atención médica. Este cuadro clínico no es broma. Por eso la alteración de los signos vitales siempre debe ser... ¿Cuál es el problema? Los signos vitales son como mi madre, se alteran por todo. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? De verdad. ¡Ah, unas migas! Perdón, yo voy a mi casa ya. Nunca vienes ya, ¿no? Entonces, es dificultoso. Bien difícil mantener a la gente feliz. ¿Cuál es la clave para mantener a alguien feliz? ¿Quién sabe? Les voy a dar una clave.
No llevar la contra. No llevarle la contra, quisieras. Pero somos humanos. ¿Cuál es la clave para hacer feliz a alguien? Nunca dejar de intentar. ¿Qué? Nunca dejar de Nunca dejar intentar. de intentar. Es la única forma. Es la única forma. La gente se separa cuando ya no intenta. Pero ¿cuál es el problema? No es tú. Esa regla se aplica a todos. Ambos. Todos tienen que nunca dejar de intentar. Nunca. La única forma de mantenerse feliz. Porque si dejas de intentar, ya perdiste. Porque intentando, puede que lo seas, pero puede que no. Así es la vida. La mayoría de ustedes todavía estarán en otra cosa. Que ya van a saber de qué. Aquí les dejo este esquema de dejarrenina, angiotensina, aldosterona. Hay una cosa que a mí me molesta de este esquema, que es lo único que le critico. Esto. Nos hace creer que la enzima convertidora de angiotensina es exclusiva de los pulmones. Y no es cierto. La angiotensina uno se convierte en la periferia, no en el pulmón. Es verdad que se sintetiza aquí. Cierto. Aquí, ¿qué carta es esta? Las. Porque en inglés, ¿cómo se pronuncia as? Hey. ACE. ACE. Angiotensin Converting Enzyme. Es el mismo técnico. ACE. Por eso ahí, no es casualidad. ¿Ya? Yo sé que ustedes están peleados con el idioma inglés, todo eso, pero desgraciadamente, fíjense, o sea, ¿cuándo han visto en español algo así? Nunca, les voy a decir de ahorita, nunca. Y si sí han visto, es una hipersimplificación que no les va a ayudar. Yo siempre entro a Facebook a veces, ¿no? Y la verdad es que cuando estoy en mis redes sociales trato de evitar los contenidos médicos, porque no es mi vida, sí. Trabajo. Trato de evitar. Pero cuando entro, por ejemplo, a resúmenes, no sé qué, a ver qué es lo que hacen estudiantes de otros países, por ejemplo, veo que hay, ¿cómo se llama? Escalas, ¿no? Memotécnicas y otras cosas más, que en realidad no te sirven. No te sirven si no sabes qué es lo que estás estudiando. Como que aquí vamos a ver todos los antidopaminérgicos. ¿Para qué van a usar eso? ¿Cuáles son los medicamentos antidopaminérgicos? Les enseño a ver. Antipsicóticos. Todos son psiquiatras. O sea, tanto memotécnico y tanta información que ustedes tienen que aprender a discernir cuál es útil de la cuál es no, que es el trabajo de ustedes en este momento. Si ahorita, por ejemplo, entrar aquí una persona y dice, oh, tengo neumonía. Yo soy médico y ustedes son estudiantes. ¿De quién es la obligación atenderlo? Mía, ¿no? Ustedes pueden atenderlo. Pueden agarrar y esto es una neumonía consolidada. Todavía no, van a poder algún día. No se preocupen. Pero entonces, ¿cuál es su trabajo mientras tanto? Mientras yo estoy atendiendo, ¿cuál es su trabajo de ustedes? Exactamente. Gestionar vuestro aprendizaje. Nada más. Si no gestionan su aprendizaje adecuadamente, ¿saben qué es la peor parte de usted? Y es el problema que he tenido hace poquito con sus amigos. Cuando no gestionas tu aprendizaje adecuadamente, no te haces responsable. No hacerse responsable de las cosas que uno hace es lo peorcito que puedes hacer. Porque en tu casa te van a aguantar, tu madre es la única persona que te va a aguantar. Pero en tu trabajo, tu mujer, tu marido, nadie te va a aguantar esas cosas. Nadie. Y si te aguantan, sigues siendo una mala persona porque es una persona abusiva. Muchachos, gestionen su aprendizaje. Lo que yo les muestro no es lo único, hay un mundo de cosas que todavía pueden aprender. Hay libros enteros solo de shock. Solo de shock. No tengo ninguno, pero he visto. Son caros. Hay libros enteros solo de diabetes. Y hay libros enteros solo de infarto cerebral. Imagínense, temas tan extensos que tienen sus propios textos. No estoy hablando de un librito de 450 hojas. Estoy hablando de libros de 2 tomos de 1050 cada uno. Entonces, amerita. La disfunción renal y por la que se genera la oliguria y la anuria es justamente porque no hay líquido en este segmento, por lo tanto no hay un proceso de reabsorción. Y si no hay reabsorción, porque nunca hubo líquido, si está en el cuadro clínico que aquí está, es una disminución del gasto urinario.
Si disminuye el gasto urinario porque no estoy orinando, esta sustancia se queda ¿dónde? En el plasma sanguíneo. Creatinina plasmática. Por lo tanto, por ejemplo, la escala del fracaso renal agudo tiene gasto urinario como creatinina plasmática como índices determinantes de la aparición del cuadro clínico renal. Y bueno, esto ya lo hemos visto. Y aquí está, se nos presenta. ¿Cuál es el problema? Entonces, como ustedes saben, hemos visto, cuando estamos viendo flores, por ejemplo, hay un órgano que se llama órgano hipófisis o glándula hipófisis. La hipófisis se divide en dos, en uno anterior y uno posterior, o adeno y neuro. La neurohipófisis solo secreta dos cosas. La primera, la segunda, ADH o vasopresina. La ADH, como lo están viendo aquí, actúa ¿dónde? En el túbulo colector. ¿Cuál es la circunstancia, sin embargo, con la ADH? ¿Cuál es el determinante para que se secrete? Disminución de la presión arterial. Entonces, primer mecanismo compensador, eje renina-angiotensina para el sistema renal. Segundo mecanismo compensador, ADH. La ADH trabaja con dos receptores, uno que se llama B1 y otro que se llama B2. ¿Cuál es el que nosotros estamos estudiando ahorita? El B2. El B1 está directamente relacionado con el eje renina-angiotensina de los neurona. ¿Qué es lo que hace? Entonces, hay una disminución de la presión arterial. Esta presión arterial debería estar ejerciendo un efecto sobre los vasoreceptores. El vasoreceptor hipofisiario detecta este descenso y ¿qué es lo que hace? Activa el ribosoma, ¿no? ¿Qué es lo que sale? ADH. La ADH viaja, ¿no? Estimula el túbulo colector y el túbulo colector, ¿qué creen que hace? Lo mismo. Empieza a captivar aminoácidos del RNA mensajero y sintetiza sus proteínas. ¿Qué proteínas son estas? Aquaporina. Aquaporina. La aquaporina se forma de esta forma, como ustedes están viendo acá, por el ribosoma que está captando RNA mensajero, los aminoácidos, síntesis de proteína por la proteína sinasa dependiente de las mitocondrias. El artículo endoplasmático rugoso libera las proteínas dobladas que se están formando acá y ¿a dónde migran? A los bordes de la célula del túbulo colector y que empiezan a reabsorber las aquaporinas. Aquaporina que absorber tiene estereoespecificidad por EPA. Les dejo esto, ¿no? Porque nos va a decir, por ejemplo, cuál va a ser la concentración de sustancias en la orina. Si yo tengo una serie de concentración de sustancias, puedo determinar dónde está la disfunción. Si, por ejemplo, en mi muestra de orina tengo urea y agua, o solo tengo urea, o solo tengo agua, o tengo sodio, potasio y cloro, por ejemplo, porque aquí, por ejemplo, deben haber llevado diuréticos, el inhibidor del cotransportador sodio, potasio, 2-cloro, también llamado diurético de asa. Aquí está. Inhibidor del cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. ¿Dónde está? ¿Dónde se absorben esas cosas? En el asa, por lo tanto se llama diurético de... Se llama así, no de casualidad. ¿Eso? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sustancias vamos a perder? Sodio, potasio, cloro. Por lo tanto, si mi paciente tiene hipocalemia, ¿le podré dar esto? No. No. Hay que darle un tiacídico ahorrador de potasio. Y así. Anuria y oliguria, términos que les van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque el paciente internado va a tener una cosa que se llama sonda vesical, que a través de la sonda va a ser así, la sonda de mamá va a llegar a una bolsa colectora. La bolsa colectora va a tener unas líneas ahí, ¿no? Que va a decir cuánta orina exactamente ha orinado el paciente en 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque estoy queriendo ver esto, el aquí. Si el gasto urinario es menor a 500 ml se llama oliguria. Sin embargo, si es menor a 50 ml es anemia. Es la diferencia. Ahora ven la diferencia. Se los presento. Rifle. Risk, injury, failure, loss. Esta pequeña cosa, fíjense qué interesante. Es una mezcla de ambas, por eso es que he incluido esto. Aquí dice rifle y aquí dice creatinina. Urine output, gasto urinarios. Esta es una mezcla del rifle con el aquí. Para que nunca se olvide. Para que si se aprenden una, por lo menos ya que no se quieren aprender esta, aprendanse esta. Si se han aprendido esta y esta, listo, ya saben, fracaso renal, ya saben fracaso renal. Ya saben cómo diagnosticar. ¿Con qué diagnóstico? Con una bolsa colectora y un hemograma diagnóstico de fracaso.
Nada más. Hay momentos en los que es fácil ser doctor. ¿Capisco con esto? Veremos. Risk. Aumento de la creatinina por 1.5, es decir, el valor normal de acuerdo a la edad, más 1.5, listo. Riesgo. Gasto urinario menor a 0,5 ml kilogramo hora por 6 horas. 0,5 ml kilogramo hora por 12 horas. 0,3 ml kilogramo hora por 24 horas. Fracaso renal. Aquí todavía no fracasaba, por si acaso. Está en oliguria, anuria. 0,5, 0,5, oliguria, anuria, fracaso renal. Es sencillo. Creatinina, 1.5. Entonces yo me sé los valores límites del valor límite. Más 1.5, riesgo. Valor límite, 1.2. Más 2, 3.1 por ejemplo. Lesión por 3, es decir, 4.1. Fracaso renal. Más fracaso renal. Más esto, ya puedo categorizar qué rango está de lesión renal mi paciente. Con un hemograma, con una bolsa colectora. Ahora, ¿cuál es el problema? Si mi paciente, por ejemplo, está orinando sus 2400 ml, pero su creatinina está así de alta, ¿cuál será el problema? Muscular, por supuesto. Algo está destrozando sus músculos, está aumentando su nivel de creatinina, al hipercontrolar el metabolismo de la creatina. Rabdomiólisis. Aquí habría que ver si mi paciente está así, debe tener acidosis o alguna otra cosa más. Y tengo que preguntarle sus hábitos. Por supuesto. ¿Cómo cuál medicamento? Por ejemplo, se está moviendo de colesterol. No me acuerdo la del colesterol. ¿Qué antibiótico produce aumento de la creatinina sin alterar esto? Hay un antibiótico muy maldito que te deja hasta sordo. Hay que usar con cuidado eso. ¿No ven? Muy bien. Entonces el abordaje cardíaco. El abordaje cardíaco, como ustedes pueden ver, tenemos... En el riñón hemos visto que había dos sistemas compensadores. ¿Cuál es el problema con el cardíaco? Tengo un huevo de sistemas compensadores, básicamente. Tenemos los vasoconstrictores y los vasodilatadores. El vasoconstrictor, los receptores alfa. El receptor alfa es dependiente de norepinefrina o adrenalina, por lo tanto genera vasoconstricción, a diferencia